Be'ezrat Hashem. El tema de hoy son las tres bases y fundamentos del judaísmo. He sabido que la Torah todo es importante y todo es necesaria y toda la parte de la Torah es para acercarse a Hashem Yitbaraj. Sin embargo, el Sefer Haikarim escribe que hay tres fundamentos en el judaísmo. Si alguien te toma en la calle y te dice, dime los fundamentos, las bases del judaísmo, ¿cuáles son? ¿Qué dirán ustedes? ¿Cuáles son las bases del judaísmo? Limud Torah, Hesed, Tefilá. Son mitzvot muy importantes. Pero, sin embargo, existe el concepto de lo que son las bases, a donde todo sale de ahí y ramifica de esos tres fundamentos. ¿Cuáles son los tres? Los tres son, hay quien dice Shabbat Kasher Nigdah. Esas son las mitzvot más necesarias para unirse a Hashem. Pero ¿cuáles son las bases del judaísmo? Dice el Sefer Haikarim: Metziut Hashem, la existencia de Hashem; Ashgahat Hashem, la supervisión de Borei Olam; y por último, Torah min hashamayim, que la Torah es celestial. Quiere decir que realmente una persona en la vida, bevadai, como mencionaron ustedes, Torah, Gemilut Hasadim, Tefilá, o hay quien dice Kashrut, o Shabbat, Nidá, son bases importantísimas en el judaísmo. Pero ¿de dónde podemos decir en síntesis que toda la Torah está basada en esos tres fundamentos? Dice el Sefer Haikarim: Metziut Hashem, la existencia de Borei Olam, que es el creador; Bereshit bara Elokim, ki sheshet yamim asa Hashem, la emuná, que Borei Olam existe. Número 2, Ashgaha de Hashem, quiere decir que Borei Olam supervisa, porque si no hay supervisión de Borei Olam, aunque Borei Olam creó el mundo, toda la idea del judaísmo no tiene sentido. ¿Alguien observa lo que piensas, lo que dices, lo que haces? Eso quiere decir Ashgaha, la supervisión particular de Borei Olam. Y por último, Torah min hashamayim. Nadie inventó nada, ningún rabino inventó nada. Todo viene de Hashem Yitbaraj. Y todo lo que tú conoces, la Torah escrita y la Torah oral, todo el Talmud, toda la Gemara, todos los Midrashim, todo completo, es entregado de Borei Olam a Moshe Rabbenu. Entonces quiere decir que la persona que tiene la fe en estos tres fundamentos, Borei Olam existe y es el creador, Borei Olam es el supervisor, y toda la Torah viene de Hashem, automáticamente ya está amarrado y enlazado a lo que es el judaísmo en general. Y hay muchas mitzvot, unas más fuertes, unas menos, unas más fundamentales, unas más básicas, unas no tan básicas, pero el fundamento principal son esos tres. Es lo que vamos a estudiar, el tema Be'ezrat Hashem, el día de hoy. Como comienzo del año, vamos a mencionar lo que sostiene el Maharsha, el Masejet Rosh Hashanah Daf Lamed Bet. Dice el Maharsha que el año empieza el día de Rosh Hashanah, por eso se llama Rosh Hashanah, el principio del año. Y como es el principio del año, ese es el nombre más importante. Rosh Hashanah es el tiempo en el cual la persona conmemora la creación del universo, que el ser humano fue creado para servir a Hashem. Y por eso hay tres verajot muy interesantes, que es la base del día de Rosh Hashanah. Una es Malchuyot, coronar a Hashem. La otra es Zichronot, es recordar que Akadosh Baruj Hu nos observa y nos supervisa. Y por último, Shofarot. ¿Qué es la verajá de Shofarot? Atán Igleta,
Be'anan kebodeja, al am kocheja. Tú te revelaste al pueblo querido en Har Sinai. Entonces quiere decir que las tres verajot de Rosh Hashanah, en la tefilá de Musaf, las tres importantes, que es el servicio a Boreolam ese día, son Malchuyot, Zichronot y Shofarot. Malchuyot quiere decir que Boreolam existe y Boreolam creó el mundo, es el Melech. Zichronot es que Boreolam supervisa, y Shofarot es que Akadosh Baruj Hu entregó la Torah y todo se lo entregó Boreolam a Moshe Rabbenu en Har Sinai. Torah min hashamayim. La persona que no tiene clara la fe que toda la Torah la entregó a Hashem Yitbaraj, es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque entonces, como no cree que todo lo entregó Boreolam, no tiene por qué asumir, ni aceptar, ni acatar todo lo que la Torah dice. Pero cuando la persona sabe que hay un creador y es el dueño del universo, y él supervisa todo, y que a Kadosh Baruj Hu nos entregó la Torah, y él entregó y él pidió todo, cada que haces una mitzvah o te abstienes de hacer un pecado, estás haciendo la voluntad de Hashem Yitbaraj. Eso se llama Torah min hashamayim. Por eso son las bases del judaísmo que decimos. Cada Shabbat nosotros decimos 3 pesukim en Minha, después de la Amidah. Ashkenazim, Sefaradim, todos. Tzidkatecha Elokim mijamoja. Reconocemos quién como tú, Boreolam. Luego decimos Tzidkatecha mishpateja tehom rabba. Tu juicio llega hasta lo más bajo que hay en el universo. Tú observas todo lo que hacemos. Y por último, Tzidkatecha tzedek leolam vetorateja emet. Tu Torah es emet. Nuevamente, cada Shabbat es una vacuna triple. ¿Y cuál es la vacuna triple? En la existencia de Hashem, la supervisión de Boreolam y en que la Torah es min hashamayim. Esta es la introducción del tema que vamos a estudiar el día de hoy. Dice la Gemara en Masejet Berajot al principio de Perek Sheni. ¿Por qué decimos Shema Israel primero? Después decimos Vehaya Im Shamoa Tishmeu, y luego al final decimos Vayomer Hashem Ve'asu lahem tzitzit, y termina Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, que lo saqué yo de la tierra de Egipto. ¿Qué significa el Kriyat Shema? Que es la base de un Yehudí, y todo lo que un Yehudí quisiera sentir y reconocer lo hace por medio de Kriyat Shema. ¿Qué tiene Kriyat Shema? Dice el Maharsha en Masejet Berajot, estas 3 perashiot son por los 3 fundamentos del judaísmo también. Shema Israel, Hashem Elokim Hashem Echad. Boreolam quiere decir eres único creador y eres el único que creó todo. Luego Vehayim Shamoat Ishmeu el Kol Mitzvotai, ustedes van a obedecer mis mitzvot que yo les pido. Ahí habla de Torah min hashamayim, Kol Mitzvotai. Nadie puede decir yo le entro a esta mitzvah, a esta no le entro, esta se me ve muy exagerada, Has Shalom. Uno puede decir, me cuesta trabajo todavía llevarlo a cabo, no estoy en el nivel, poco a poco voy a ir avanzando y voy a ir mejorando, pero de eso a decir yo a esta mitzvah no le entro, eso no existe. Vehaya im shamoa tishmeu et kol mitzvotai. ¿Por qué kol mitzvotai? Porque Torah min hashamayim. Y la última, Ani Hashem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, lo saqué de Yitziat Mitzrayim. ¿Qué nos enseña Yitziat Mitzrayim? Díganme ustedes, uno de los argumentos más grandes que hay en Yitziat Mitzrayim. ¿Cuál es una de las esencias más importantes y resaltantes en Yitziat Mitzrayim? Que Akadosh Baruj Hu controla el mundo, que Boreolam supervisa, que a Kadosh Baruj Hu, si le regala agua el Yehudí al egipcio, se hace sangre, y si se la compra, se queda agua. Si una persona tiene un negocio con un goy y apalabró un animal,
ya es, el Yehudí ya lo compró, no se moría el animal en la peste. Pero si no lo ha palabrado, sí se muere. ¿Qué quiere decir? Que hay ashgaha, hay supervisión en el mundo. Y es lo que una persona en Shabbat Bereshit tiene que tratar de esforzarse en repasar para sí mismo, y no nada más Shabbat Bereshit. Cada Shabbat la persona tiene que recordar estos tres fundamentos. Shema Israel, es Boreolam, es el creador. Vehayim shamoat ishmu et kol mitzvotai, es que recordamos que la Torah es min hashamayim y tenemos fe en Hashem Yitbaraj. ¿Perdón? Ahorita explicamos. Muy buena pregunta. Y por último, Ani Hashem asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, la supervisión de Hashem Yitbaraj. Pregunta la Gemara, la pregunta de la señorita: ¿por qué el orden está diferente? Contesta la Gemara, el Masejet Berajot, porque primero tenemos que traer el asumir Kabbalat Ol Malchut Shamayim, recibir el yugo de Hashem, que reconoces que hay un creador y hay un dueño en el universo. Después, las mitzvot en general, que se usan de día y se aplican de día y de noche. Y por último, la mitzvah de tzitzit, que nada más es de día y no de noche. Por eso trajeron Jajamim, cuando fijaron Kirat Shema, fijaron ese orden. Primero, recibir el yugo de Hashem. Después, el recibir todas las mitzvot de día y de noche. Y por último, las mitzvot que nada más de día, con la mitzvah de tzitzit, que es principalmente nada más de día y no de noche. Por lo tanto, por eso fijaron ese seder. Pero el punto principal de todo esto es las tres bases fundamentales del judaísmo: Metziut Hashem, Ashgahat Hashem y Torah min hashamayim. La existencia de Hashem, la supervisión y que la Torah es min hashamayim. Hay una historia que cuentan, se ve como chiste, pero es una historia muy básica para que una persona entienda. Cuentan que una vez un señor iba manejando una carreta y en la nieve de repente se le patinó la carreta y se estrelló el carretero y le echó a perder todo lo que pasó, lo que tenía en la carreta este señor que iba en la carreta. Entonces fueron a un din Torah con un jajam, un beddin. A ver, jajam, ¿qué pasa? Y sí, como no, con mucho gusto. Fíjese que veníamos manejando y él tuvo la negligencia, se descuidó y la verdad no manejó bien la carreta y se le resbaló todo y me dañó todos los utensilios, objetos, mercancía que yo llevaba en la carreta. Y la verdad yo le pido que me pague. Ah, señor, no me diga. Dice el hajam: ¿y si usted se descuidó? La verdad, sí me descuidé. Pues entonces tiene que pagar usted. Páguele todo al señor, le corresponde. Digo una preguntita nada más. Esto que usted me está a mí ordenando, ¿lo inventó de su cabeza o lo vio escrito en algún libro? Dijo: no, ¿cómo cree? Eso lo está escrito en el Shulchan Aruch, que es la máxima autoridad halágica en el judaísmo, y por eso tiene que pagar. Ah, ok. Entonces sacó la chequera, listo para pagar. Hice una pregunta nada más para que yo me quede tranquilo. Y eso que el Shulchan Aruch dictaminó, ¿lo sacó de su cabeza o lo vio escrito en algún otro lado? Dice: ¿cómo? Resulta ser que él trajo a todos los Rishonim y a la Gemara, de donde nace esta idea, y de las Mishnayot, y de ahí sale todo. Por eso él dictaminó que la halajá es que tengo que pagar, tiene que pagar usted. La verdad, señor, ahora sí me quedé tranquilo, pero no se moleste conmigo. Ya empezó a firmar, a llenar el cheque. Una preguntita: ¿y los jajamim de la Mishnah y Gemara lo inventaron de su cabeza o lo vieron escrito en algún otro lado?
No, señor, usted no me entiende. Le voy a explicar la historia, cómo fue. El 6 de Sivan, en el año 2448, Borei Olam, que es el creador del mundo, le entregó la Torah a Moshe Rabbeinu y le dijo todas las reglas. Y Moshe Rabbeinu se lo pasó a Yoshua, y Yoshua a los de Kenim, y los de Kenim a los viejitos, a Anshe Knesset HaGedolah. Y Anshe Knesset HaGedolah, ellos se lo transmitieron a todos los demás, y de ahí se escribió en las Mishnayot, y de ahí se escribió la Gemara, y de ahí se escribieron los Rabbanan Seborae, y luego de ahí se escribieron toda la Gemara, y Rabbanan Seborae, después los Geonim recibieron la Torah de ellos, luego los Rishonim, luego los Aharonim, y luego el Shulchan Aruch escribió todo completo. Y ahí él eligió la Torah, eligió cómo es la halajá, cómo es esta opinión, según las reglas, cómo se debe de marcar. Y por eso usted tiene que pagar. Dice, Señor, me queda muy claro. Ahora no voy a pagar. ¿Cómo? Ya le dije que Hashem dijo. Dijo, no, porque el día que se entregó la Torah era verano y había mucho calor. Yo sí me resbalé cuando había nieve. ¿Y nieve qué tiene que ver? Fue un accidente que no tiene nada que ver con lo que usted me está diciendo. Obviamente es como un chiste todo esto, pero la moraleja de esta historia es que la persona cada vez, había Jajamim que cuando estudiaban Gemara decían, Amar HaKadosh Baruch Hu, dijo Boreolam, dice la Mishnah, me matai korin shema me arbit, dijo Boreolam, ¿desde cuándo se lee Kirat Shema? Cada pedazo que Gemara que leían de Mishnah decían Amar HaKadosh Baruch Hu, dijo Boreolam. ¿Por qué? Porque todo lo que estás estudiando es la voluntad de Hashem. Y todo lo que estás cuando se escribió la Torah, es Torah escrita, la Sefer Torah, la Torah oral, que es toda la Gemara, todo el Talmud, todo completo, es la voluntad de Hashem. Por lo tanto, nadie puede dudar que todo es Torah min hashamayim, y es la base del fundamento del judaísmo. Dice la Gemara de Masechet Shabbat, y lo trae el Tur Orahaim Siman Resh Membet. Con la Shomer Shabbat que ilható, la persona que cuida Shabbat como debe de ser, afilu oved avodah zara kedor enosh, aunque él hace avodah zara como la generación de Enosh, que fue algo muy grave, el tipo de avodah zara, mohalimlo avonotav, se le perdonan sus pecados. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Por cuidar Shabbat ya se le perdonan los pecados? Pregunta el Taz en Shulchan Aruch Resh Membet. No entiendo. Si hizo teshuvah esta persona, entiendo por qué se le perdona. Y si no hizo teshuvah, ¿por qué se le van a perdonar? ¿Por qué se le van a perdonar los pecados a una persona que cuidó Shabbat? ¿Qué? ¿Porque cuidé Shabbat me van a perdonar a avodah zará? ¿Está clara la pregunta? Es una pregunta muy grande. Contesta el Bet Yosef una respuesta increíble. Dice, una persona que cuida Shabbat bien, completo, seguro que se va a acercar a Hashem. ¿Por qué? Porque Shabbat es una vacuna triple de las tres bases del judaísmo. Nuevamente, Metziut Hashem, Ashgahat Hashem y Torah min hashamayim. Cada Shabbat que una persona cuida, repasa a sí mismo, a su esposa y a sus hijos, que HaKadosh Baruch Hu creó el mundo. 2, que Boreolam supervisa todo lo que pasa. 3, que la Torah es min hashamayim. ¿Por qué? Porque el cuidar Shabbat, ¿qué representa? Cuidar Shabbat representa que yo reconozco que hay un creador. Y Él creó el mundo 6 días. Y el séptimo cesó
de crear. Interrumpió la creación, ya dejó de crear. Y cuando una persona cuida Shabbat, él está declarando y manifestando que hay un creador en el mundo. Aparte que hay un creador en el mundo, él sabe que al cuidar Shabbat alguien lo está viendo. Si no, ¿para qué cuida Shabbat? Entonces quiere decir que Shabbat transmite naturalmente que Borolam creó el mundo y Borolam supervisa. Y más, ¿saben cuántos versículos la Torah dice que hay que cuidar Shabbat? Escasos. Y dice, Lo ta'aseh melajá, no hagas ningún trabajo. ¿De dónde sabemos todo Masejet Shabbat? Y todas las reglas que hay que cuidar Shabbat. Es Torah oral. ¿Y de dónde? ¿Cómo tienes fe en todo eso? Porque a Kadosh Baruj Hu se le entregó a Yoshua, a Moshe, y Moshe a Yoshua, y etcétera, etcétera, a todas las generaciones. Entonces quiere decir que el cuidar Shabbat Kodesh es una vacuna que uno hace cada Shabbat y repasa que Boreolam existe y es el creador, Boreolam supervisa y la Torah es Minashamayim. Esta es la esencia del judaísmo y por eso cada Shabbat una persona repasa esos 3 versículos. Pero otro Hafetz Haim dice que Shabbat se compara al, ¿cómo se llaman las tiendas? Por la parte de afuera, el letrero de una tienda. Si tú ves una tienda que dice Zapatos Canadá, así dice, y adentro ves que cerraron la tienda, ¿qué dices tú? Seguramente, ¿qué están haciendo? Remodelando. ¿Por qué? Porque el letrero está, pero están remodelando la tienda. Pero ¿qué pasa si tú ves la Canadá abierta, la zapatería, y el letrero lo quitaron? Seguramente ya nada más van a acabar de vender el último inventario, lo que hay, pero ya no va a ser zapatería, ahora va a ser restaurante, porque cuando quitan el título, cuando quitan el letrero, le quitan toda la esencia de lo que es este local. Dice el Hafetz Haim, el letrero de un Yehudí es Shemirat Shabbat. Cuando una persona cuida Shabbat, tiene el letrero de Yehudí. ¡Ay! Pero se equivoca aquí o allá o acá. Sí, es verdad. Pero cuando una persona no cuida Shabbat, aunque haga muchas cosas, el letrero de Yehudí, que es la base del judaísmo, a donde una persona, por medio de las 3 fes que una persona tiene, la base del Yehudí, Boreolam existe, es el dueño, es el creador, aparte supervisa, y aparte la Torah es Minashamayim, eso significa Shabbat Kodesh. Dice el Bet Yosef, la persona que cuida Shabbat bien, seguro va a hacer Teshuvah, y al hacer Teshuvah, van a perdonarle todos los pecados. Sabe que no es un regalo, sino es una cosa que lleva a la otra. El cuidar Shabbat como debe de ser. Le voy a hacer una pregunta, señoras y señores. ¿Cuánta gente cuidamos Shabbat y no sabíamos que tenemos que repasar cada Shabbat estos 3 fundamentos? Que Boreolam creó el mundo, que Boreolam supervisa y que la Torah es Minashamayim. Una persona cuida Shabbat y no sabe que tiene que pensar esto. Cuando tú haces Kiddush, tienes que acordarte, Boreolam, hijos, que sepan, Shabbat Kodesh nos atestigua y manifestamos que tenemos fe en las 3 bases del judaísmo. Esto es lo que se llama Shomer Shabbat, que Ilható. Que Ilható no nada más es cuidar las reglas, es llevar a cabo toda la idea de Shabbat Kodesh. Permítanme decirles algo muy grande y muy básico en la vida de un Yehudí. El Or HaChaim HaKadosh escribe en Perashat Bereshit que Akadosh Baruj Hu creó el mundo por 6 días. Y una persona entiende, 6 días tardó en hacerse. Hay una Gemara que dice, con la Omer Baihulú, la persona que pronuncia Baihulú, lo que decimos cuando hacemos Kiddush, o la Amidah, Baihulú Hashamayim ve'aretz, se terminaron la creación del cielo. Kibó Shabbat mikol melachto, ahí cesó de trabajar Boreolam. Y decimos, Kisheshet yamim asa Hashem
et hashamayim vet haaretz. En 6 días Boreolam creó el cielo y la tierra, obviamente, y todos sus componentes. Dice el Or HaChaim al-Kadosh, la Gemara dice, Kolash Omer Baihulu, la persona que dice Baihulu, Naasa Shutafo Shel HaKadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Se hace socio de Boreolam en la creación. Entonces, cada que una persona cuida el Shabbat, ¿qué hace? Socio de Boreolam. ¿Cómo puede ser que una persona que cuida el Shabbat se hace socio de Hashem? Óyeme, si tú ves un tren que tiene 100 vagones y va el señor manejándola desde el motor en la parte de adelante, y luego viene una mosca que está empujando el último vagón, se llama que entre la mosca y el conductor están manejando el tren. Entonces, ¿cómo podemos decir que el que dice Baihulú se hace socio de Boreolam en la creación, si la creación ya la hizo Hashem? Es una pregunta muy grande. ¿Está clara la pregunta? Contesta el Or HaChaim HaKadosh una cosa muy grande. Escuchen bien. En 6 días creó el mundo. No nada más en 6 días lo creó. Para 6 días nada más Boreolam creó el mundo. Nada más para 6 días. Y cuando llegó Shabbat, Shabbat es el alma de la creación. Cuando se cuida Shabbat, le damos pila al mundo. ¿Para cuánto tiempo? Para otros 6 días nada más. Y cuando llega el siguiente Shabbat, le damos pila. ¿Ahora para cuántos? Nada más para 6. Kisheshet yamim asa Hashem et hashamayim vet haaretz. No en 6 días. Para 6 días Boreolam creó el mundo. Nada más para 6. Obviamente Boreolam le dio la fuerza al ser humano, al Yehudí, que por medio de que cuida Shabbat Kodesh, le da pila y vida al mundo otros 6 días. Los primeros 6 días no había Shabbat anterior, porque el mundo se creó Motzai Shabbat, ahí empezó. Yom Behad, Vayerev, Vayboker, fue de noche, fue de día. 6 días creó Boreolam el mundo, pero cuando llegó Shabbat, ahí el mundo ya no tenía seguimiento. Pero por medio de que cuidaron Shabbat, una persona, con un solo Yehudí, que cuide Shabbat en la tierra, le da vida y le da pila al mundo solamente para 6 días. Qué comprometedor es esto. Qué responsabilidad. Que si un Yehudí, aunque sea uno, no cuida Shabbat, el mundo no camina. Con la Omer Baihulú, la persona que dice Baihulú, obviamente, y cuida Shabbat. Porque si dice Baihulú y no cuida Shabbat, no sirve de nada. El que dice Baihulú, es decir, se para a atestiguar que es Shabbat Kodesh. Naasa shutafo shel HaKadosh Baruch Hu b'Maaseh Bereshit. Se hace socio de Boreolam. ¿Por qué se hace socio de Boreolam? Porque Boreolam creó el mundo, pero ya no tiene pila. Para que tenga pila el mundo para otros 6 días, necesitamos que cuide Shabbat Kodesh. Y si no cuida Shabbat Kodesh, no hay manera de que el mundo continúe. Hasta aquí la introducción del tema, que son los 3 fundamentos del judaísmo. Vamos a repasar. 1, ¿cómo se llama en hebreo? Metziut Hashem, la existencia de Hashem. 2, Ashgaha, supervisión. 3, Torah min hashamayim. Y las tefilot de Rosh Hashanah, Malchuyot, Zichron, Shofarot, recuerda esas 3 cosas.
Y cada Shabbat decimos Tzidkat Teja para recordar las tres bases del judaísmo. Y Shema Israel, Be'ayá y Bayomer son las tres bases del judaísmo. Y el que cuida Shabbat, dice el Bet Yosef, va a hacer Teshuvah porque ya arraigó dentro de sí mismo la base de las tres fundamentos del judaísmo. Y cuando cuidas Shabbat Kodesh, le das vida y pila al universo, porque si no el mundo no camina. Yo les voy a hacer una pregunta. Ahora sí quiero ahondar con ustedes algo muy, muy interesante. Bezat Hashem. ¿Ustedes creen que desde hace 5,773 años y un mes, porque hoy es los Jodesh, nunca existió que nadie cuidó Shabbat? ¿Siempre hubo uno que cuidó Shabbat? Para la generación de Teras seguramente no. ¿Verdad que no? No. Hasta Teras seguramente no. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo? Muy bien. Bien dicho. Hasta Terah, el papá de Abraham. La verdad no creo. Pasaron 2000 años. Entonces, ¿cómo se mantuvo? ¿Cómo se mantuvo el mundo? ¿Está clara la pregunta? Ahora vamos a estudiar un tema muy interesante que complementa lo que estamos estudiando el día de hoy. Dice el Rambam, lo trae el Rambam al final de Perashat Noach. 26 generaciones hasta que se entregó la Torah. Pero ¿cómo puede ser que si vivieron, no vivieron? ¿Cómo? A ver, dime, ¿cómo vivieron? Dice el Rambam, escuchen bien, ¿cuántos años vivió Adam Arishon? ¿Quién me dice? 930. 930 años hubo una persona que seguro cuidó Shabbat. Y el primer Shabbat del mundo, ¿quién lo cuidó? Adam. Adam y Jabá, está bien, también cuenta la mujer. El primer Shabbat, que fue el segundo día de nacidos, porque ellos fueron creados viernes, y luego lo corrieron de Gan Eden ese día y cuidó Shabbat afuera de Gan Eden. ¿Cuántos años vivió Adam? 930. Y él fue Shomer Shabbat. Se los dio a... ¿De dónde sacan? ¿De dónde se sabe que qué? Que cumplió Shabbat. Adam Arishon está en la categoría. ¿Te conoces a los Hakamim de esta generación? ¿Oíste hablar de Rav Steinman? ¿De Ahau de Yosef? ¿Alaba Shalom de la Beliashiv? ¿Sí oíste hablar? Ellos no llegan a la categoría del Ramban, Maimónides, por Nahmanides. No, para nada. ¿Cómo crees? Hace 1000 años, los Hajamim de hace 1000 años, era lo más grande que había. Y el Ramban no llega a la categoría de Abayé y Rabá y Rabbi Yohanan, como los Hajamim de la Gemara. Y los Hajamim de la Gemara no llegan a la categoría de Hillel, Shammai, Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva no llega a la categoría de David Amelech y Shlomo Amelech. Shlomo Amelech no llega a la categoría de Reubén, Shimón, Leví, Yehuda. Y Reubén, Shimón, Leví, Yehuda no llegan a la categoría de Jacob, Yitzhak y Abraham. Y Abraham, Yitzhak y Jacob no llegan a la categoría de Adam Arishon. Entonces, ¿cuida Shabbat o no cuida Shabbat? Esa es la escala, perdón. Muy buena observación. No había obligación de cuidar Shabbat. Pero dice el Rambam, escuchen bien por favor, que a Kadosh Baruj Hu le entregó la Torah a Adam Arishon y se la enseñó. No las historias,
sino todas las reglas de la Torah, todas completas. Las reglas de la Torah, los secretos de la Torah, las raíces de la Torah, todo. Y Adam Arishon, ¿a quién se la transmitió? A él. Hashem. No. Adam Arishon, ¿a quién se la entregó? No, Adam Arishon, ¿a quién se le entregó la Torah? Hashem Yaever, no había una misiva así. No, porque Shem Baever nunca vieron a Adam Arishon. Adam Arishon falleció en el año 930, pero vio a Lemech. ¿Conocen al señor Lemech? El papá de Noah. Pero Noah no alcanzó a ver a Adam Arishon, porque Noah nació en el año 1056 de la creación. Pero Lemech sí cruzó con Adam Arishon. ¿Por qué la gente era tan longeva en esa época? Longeva que vive muchos años, 1000 años, 900 años. Uno que le fue muy corto, 700, 600, 500. ¿Por qué la gente vivió tanto? ¿No se pregunta uno? Claro, yo quiero preguntar. Porque la persona... Les voy a hacer un ejercicio. ¿Tú sabes cosas de tu papá? ¿De tu abuelito? Menos. ¿De tu bisabuelo? ¿Conoces alguna historia? No. ¿De tu tatarabuelo? Menos. Ah, ¿de tus hijos? ¿De tus nietos? Vas a ver, Besat Hashem. La persona conoce 3, 4, 5 generaciones máximo. No conoce mucho. Yo conozco historias de mis abuelos, claro. Viví con ellos. De mis bisabuelos también conozco historias. Claro que sí. De mi bisabuelo conozco historias. Pero de mis tatarabuelos no sé nada. ¿Ok? La persona oye y se comunica 4 generaciones. Yo, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi hijo, mi nieto, cero, por acá nada más. Boreolam hizo que vivan tantos años para comunicar 4 generaciones de volada en 2000 años. Adam Arishon tenía 930 y se comunicó con Lemech. Le dijo: Lemech, yo estuve en Gan Eden, me corrieron por comer del árbol. Hashem me creó, 2 horas viví sin señora. No sabes qué felicidad era. Viví 2 horas sin señora. 2 horas nada más aguantó la persona. La persona no duró más de 2 horas sin mujer. No. 2 horas. El hombre fue creado a las 11, la mujer a la 1. No aguantó el hombre más de 2 horas solo. Después, escuchen bien. Entonces Adam le transmitió la emuná de Metziut Hashem, de Ashgahat Hashem. Dijo: mira, que come lo castigan. Alemech. Y que sepas que la Torah es Min Hashamayim, me la enseñó Boreolam. Boreolam, aparte de ser creador, fue mi maestro. Y le transmitió a Lemech. Lemech le dijo a Noah: Yabni, hijo mío, yo hablé con Adam. Papá, a ver, cuéntame. Sí, claro, el papá de Noah. Le dijo Lemech a su hijo: hijo mío, yo hablé con Adam. ¿De veras, papá? Sí. Noah estuvo en el Mabul y su hijo Shem, y se abrió la yeshiva de Shem después del Mabul. Y entonces le dijo, Shem y Noah estuvieron. Abraham conoció a Shem, sí, a Noah. Cuando nació Abraham, Noah tenía cuando falleció Noah,
¿Qué edad tenía Abraham? 48 años. Entonces cruzó Abraham ¿con quién? Con Noah. ¿Qué le contó? A ver, venga, muchachito. Mira, yo estuve en el mundo, se acabó. Te llevo a Ararat para que veas la arca. Se destruyó el mundo, se acabó un diluvio. Porque no obedecen a Boreolam. Es Ashgaha de Boreolam. Le dijo Noah, mi papá Lemech, Abraham, mi papá Lemech estuvo con Adán y le enseñó la Torah y me la enseñó a mí. Yo te la enseño a ti. Ay, qué belleza. ¿Cuántos años pasaron? 2000 años de la creación. Y como fueron tan longevos, entonces Boreolam les dio tanta vida porque la persona nada más escucha 4 o 5 generaciones. Para que escuchen y se puedan dialogar uno al otro y les cuenten las bases. Boreolam le dio tanta vida a Adán, a Lemech y a Noah. Noah tenía 600 años cuando fue el diluvio. Y cuando falleció Noah, Abraham tenía 48. Total, habla con Abraham. Le dijo a Abraham, a ver, señor Noah, explíqueme por favor. Dijo, mira, de verdad, dijo, mi papá habló con Adán y te digo que comió del árbol y lo corrieron y a Javá, todo. Sale que Noah era el tercer testigo de ¿qué? De la creación y de la Torah. Y Abraham Avinu fue el cuarto. Pasaron 2000 años y era la cuarta generación para que se platiquen y para que se transmitan uno al otro. Se heredaban las heredaban de generación. Para que se escuchen y puedan transmitir lo que un papá con su abuelo y su bisabuelo y su hijo saben. Pero si cada quien hubiera vivido 150 años, no hay manera. Para transmitir la emuná de Hidush HaOlam, la emuná de Metziut Hashem, Borei Olam, Ashgahato, que Boreolam supervisa, que se porta mal, Boreolam lo castiga. ¿A quién le dijeron eso? A Lemech y a Noah y a Abraham. Abraham habló con Shem, le dijo, oye, ¿tú estuviste en el diluvio con tu papá? Sí, cómo no, hombre. Fue una barbaridad. Se acabó el mundo. Te llevo a Ararat para que veas el arca cómo quedó. Hoy por hoy, el que quiere ir a Ararat, ahí ve el arca. Ahí está el arca. Y ya midieron cuánto mide, saben ustedes. Es algo más evidente. Entonces, sale que Abraham vio a Isaac, sí, y a Jacob también. ¿Qué le dijo Abraham a Jacob? ¿Qué edad tenía Jacob cuando falleció Abraham? 15 años. Muy bien, 15 años. Le dijo Jacob, abuelito, platícame. Le dijo, mira, hijo mío, a Jacob, ya estamos en 2000 años de la creación. Le dijo, mira, yo hablé con Noah del diluvio y de verdad se destruyó el mundo. Y me dijo a mí, Noah, que su papá Lemech habló con Adán. Ya cruzamos 2000 años. Por eso dice Ramban, el Moreh Mujilotay, el Ramban, al final de Perashat Noah, que Ishtabach Shemo La'ad, Borei Olam, con toda su jochma, hizo que viva tanta gente para transmitir los 3 fundamentos que estudiamos el día de hoy. Para confirmar que existió. Para confirmar y para transmitir y para decirle, yo lo viví. Claro. Y este es el yesod que nosotros tenemos que saber, que por eso vivió tantos años la gente. Y no se imaginen ustedes, las tribus de Israel, Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, se unen todos. ¿Qué les decía Jacob en la mesa de Shabbat? Yo hablé con mi abuelo Abraham, me dijo que habló con Noah, Que hubo diluvio. y me dijo Noah que él, su papá Lemech, habló con Adán.
Ya estamos en 2000 años de la creación. Sale que 2000 años lo que usted observó. ¿Cómo es posible? A lo mejor esos años no cuidaron Shabbat. ¿Cómo no van a cuidar Shabbat? Transmitiéndose directamente la fe de los 3 fundamentos. Y es lo que Borolam quiere. Obviamente, después de las tribus de Israel, todos los que bajaron a Mitzrayim cuidaron Shabbat, y después de Matan Torah, hasta el día de hoy, Baruch Hashem, cuidamos Shabbat Kodesh. Cuidar Shabbat es darle pila al mundo. Cuidar Shabbat es la vacuna triple. Las Berajot de Rosh Hashanah es la vacuna triple. Y todo el día, y lo que Borolam quiso darles tanta vida es para eso. Y por eso, Kriyat Shema es el primer perashá, existe Borolam creador. La segunda, Torah Min HaShamayim. La tercera, la Ashgrahá de Akadosh Baruj Hu es muy grande en el universo.